Vamos a estar leyendo y para orar y dar inicio a esta enseñanza. Me dice el Salmo 112. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, te alabamos y te bendecimos. Exaltamos tu nombre una vez más en este día. Recibe toda gloria, toda honra, toda alabanza que solo tú eres digno de merecer. Te damos gracias, Señor, porque hoy una vez más podemos sentarnos, Señor, a escudriñar tu palabra, a revisar tu palabra, Señor, para aprender más de ella, aprender, Señor, de tus atributos y así conocer más de ti. ¿Qué es lo que te agrada, lo que no te agrada? Poder conocer de ti, Señor, y poder vivir la vida cristiana de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a lo que tú deseas para cada uno de tus hijos. Ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo a entender, a comprender tu palabra y a que sea grabada en las tablas de nuestro corazón. Soy tú el exaltado, el glorificado, Señor, y que puedas tú, Señor, con tu palabra transformar nuestras vidas, transformar a tu iglesia, a tu pueblo. Tú que conoces, Señor, nuestras debilidades, tú que conoces aquello que debemos cambiar, pues ayúdanos con tu palabra, Señor, a que eso sea quitado, transformado para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, hoy te pedimos una vez más que nos ayudes a aprender más de ti sobre tu nombre, uno de tus nombres que es Dios celoso. Ayúdanos, Señor, y asístenos con tu Espíritu Santo. Alumbra nuestros ojos espirituales. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, para que tengamos ese entendimiento de tu palabra y sea, Señor, grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, y podamos ser hacedores de ella cuando la necesitemos al ser traída por el Espíritu Santo a nuestra memoria, a nuestro corazón. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque nos permites revisar tu palabra y nos deleitamos, Señor, nos gozamos estudiando tu palabra. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos también, Señor, por tu pueblo, por tu iglesia. Mira a los pastores que están, Señor, enfermos del COVID, asístelos, Señor. Sé propicio para ellos en este tiempo, para los hijos, para tus hijos, para los miembros de la iglesia también que están enfermos. Enviamos saetas de sanidad divina a sus cuerpos y echamos fuera de ellos toda enfermedad, todo mal. Sé propicio, Dios, y provee para cada una de sus necesidades y que en tu misericordia les restaure, Señor, les sanes para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias a ti, oh Dios. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bienvenidos una vez más. Sean bienvenidos todos. Que bendiga a Ana Dilvani, Eliu, Elsa, Ana Lesbia, Susana, Ileana. Dios les bendiga. Ana Soraya y Edilia. Bienvenidas todos. Vamos a dar inicio entonces a esta enseñanza. Vamos a usar como texto base y podemos ir allí un momento en Éxodo 34. Éxodo 34, versículo 14. Es el texto base de esta enseñanza. Dice la palabra de Dios así: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios,
pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios es celoso. Amén. Estaremos viendo entonces qué es un Dios celoso, sus características, sus cualidades, el celo de Dios como un marido celoso, el celo de Dios como guerrero en la batalla, el celo de Dios como fuego de ira y amor, y el celo de Dios y la vida cristiana. Estaremos viendo estos 5 puntos. Los celos humanos tienen una connotación siempre negativa, completamente negativa, porque pertenecen a un grupo de pasiones peligrosas. Pueden llegar a ser desastrosos, esclavizan a las personas a la ira, el enojo, al arrebato, a la violencia, y pueden haber desenlaces tristes, fatales. Por celos, hogares, naciones y matrimonios pues han sido destruidos. Son obras de la carne, como lo enseña el apóstol Pablo en Gálatas 5, versículos 19 al 21. Y al ser obras de la carne, pues está en la carne, y si no hay quien las controle, que lo único que lo puede controlar es el Espíritu Santo, pues van a dominar al ser humano. En cambio, el celo de Dios es totalmente diferente, es una de las perfecciones, es uno de los atributos del carácter de Dios. No es igual al celo, como lo leímos aquí en Éxodo 34:14, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Entonces ya vamos a ver por qué ese celo. Entonces el celo de Dios habla de la enérgica solicitud, el ferviente cuidado y la intensa diligencia que Dios tiene por la propia gloria, por su propia gloria. Porque el que sea glorificado sea Él en medio de su pueblo. El celo de Dios es una reacción al pecado de la humanidad, igual que sus otros atributos, que también son reacciones al pecado, la santidad, la justicia, en fin, cada uno de sus atributos, la ira, la soberanía. Entonces el celo de Dios muestra, podemos definir así, que muestra el eterno y ferviente diligencia, cuidado por la propia gloria a través de su justicia y santidad. La propia gloria del Señor. Vemos que aquí en Deuteronomio 6:15 dice, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruyas sobre la tierra. En Éxodo 39:25, en Ezequiel 39:25 dice, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre. Entonces, Dios es celoso, Dios exige exclusividad de sus hijos para con Él y que solo Él sea el glorificado, el exaltado y no ningún otro más, ni ídolos, ni personas, ni aquello que pueda ser un ídolo. Por lo tanto, el primer punto que es un Dios celoso, aquí en Éxodo 34, donde fue renovado el pacto de Dios con Israel, y Moisés le había pedido que le mostrara la gloria, y entonces el Señor pasando, vemos en Éxodo 34:6, por ejemplo, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces él advierte a Moisés que esa gloria de él debe ser para que él sea glorificado nada más. Y advierte sobre la idolatría. Vemos como toda la historia del pueblo de Israel, cuando leemos el Antiguo Testamento, toda su historia, todos sus problemas principales con los cuales Dios tuvo que castigarlo fue por el motivo de la idolatría. Ahora, es importante entender que esa idolatría no solamente es un ídolo hecho de manos de obras de hombres, una imagen,
Los ídolos pueden ser otras cosas que buscan siempre desviar la exclusividad de Dios, la exclusiva adoración a Dios. Entonces, Dios le hace una advertencia contra la idolatría de Canaán, dice en Éxodo 34:11. Dice, guarda lo que yo te mando hoy. Hay que guardar sus mandamientos. Es aquí que yo echo delante de tu presencia al amorreo, al canoneo, al eteo, al fereceo, al ebeo y al jebuseo. Eran naciones idólatras completamente. Y él manda a no hacer alianza con esas naciones, como lo dice también en Deuteronomio 7:1-2. Dice, guárdate en el versículo 12, guarda de hacer alianza con los moradores de la tierra, porque has de entrar para que no sean tropezadero en medio de ti. ¿Cuál es el problema de hacer alianzas con los que son idólatras? Es que se termina haciendo idolatría junto con ellos, se termina cayendo en la idolatría de ellos. Y algunos dicen, no, yo no voy a caer en la idolatría, ese es mi socio, pero él por su lado, yo por mi lado. No, normalmente en un 99, como yo digo, 99,9999%, el impío, el incrédulo, el idólatra arrastra al creyente a su idolatría. Entonces Dios nos dice, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, porque eran idólatras. Entonces es algo que debemos recordar, que Dios es celoso y que nos manda a guardar, a no hacer alianza, a guardar los mandamientos y a guardarnos de hacer alianzas con las naciones idólatras. Una de las razones es que el mismo que hace alianza cae en la idolatría y después sus familias caen en la idolatría también. Y manda también a derribaréis sus altares. O sea, derribar la idolatría es luchar contra todo lo que es idolatría. Y quebraréis sus estatuas. Están allí subrayados. Cortaréis sus imágenes. Es quitarlas. El Salmo 115 habla de lo que son los ídolos. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Semejante a ellos son los que las hacen. Y cualquiera que confíe en ellos. Entonces el Dios celoso, su nombre es Dios celoso, como lo dice en Éxodo 34:14. No te has de inclinar a ningún otro Dios. Ahora es importante que usted dirá, bueno, yo no tengo ídolos en mi casa, yo no tengo imágenes. Todo aquello a lo que le damos prioridad y dejamos la exclusividad de la adoración a Dios y se la damos a otro. O la compartimos y Dios no le agrada eso. Se dice, por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses y te invitarán y comerás de su sacrificio. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. Así que, y es algo que Dios nos advierte y en lo cual debemos tener cuidado, con alianzas, con socios, en el trabajo, en fin, donde el resultado sería un yugo desigual, como lo enseña también el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 14-18, de no unirnos en yugo desigual. Y termina entonces en el versículo 17, no te harás dioses de fundición, es lo otro. No harás imágenes, no harás estatuas, nada de ello. Es algo que lo estaba recalcando
en lo cual estaba haciendo énfasis, porque ya en los 10 mandamientos Dios lo había establecido cuando lo dijo en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Éxodo 25 dice: no te inclinarás a ellas, donde dice que no tendrás dioses ajenos delante de ti, ni imágenes, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces es importante que Dios pues nos cela con su atributo de celo, cela a su pueblo, cela que diligentemente, que su gloria sea, que sea el glorificado y no otro. Igual lo dice en Deuteronomio 5:9, muy parecido: no te inclinarás a ella ni le servirás, porque yo, Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, en la Biblia, pues aquí hace énfasis con la idolatría. Cierra ese tema de la gloria de Dios diciéndole: no te harás dioses de fundición. Luego la primera imagen otra imagen que vemos o figura que vemos en la Biblia como un Dios celoso es que Él es como un marido celoso. Dice en Ezequiel 16:38: y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos. Vemos que en Ezequiel 16 y en Ezequiel 23 son dos parábolas que nos enseñan cómo se representa allí, cómo veía Dios a Israel como una esposa adúltera, como la va a ver también en otros pasajes, en Oseas, por ejemplo. Pero en Ezequiel 16 y Ezequiel 23, dos parábolas que usted la puede leer con calma, que hablan sobre la infidelidad de Jerusalén. Vamos a leer parte de ella. Dice: vino mi palabra de Jehová diciendo, Ezequiel 16, vamos a leer del 1 en adelante. Dice: hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones, y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre Etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día de que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tu sangre te dije: vive. Sí, te dije cuando estabas en tu sangre: vive. Está hablando de manera parabólica contra Jerusalén e Israel. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta, de la parte del pecado. Y pasé yo otra vez junto a ti, te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo. Entonces Dios resalta otra vez sus atributos, que es Dios de pactos. Dice Jehová el Señor: y fuiste mía, te lavé con agua, o sea que la santificó, te lavé tu sangre de encima de ti, y te ungí con aceite. Te vestí de bordado, te calcé de tejón, te teñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino. Seda y bordado comiste, flor de harina de trigo, miel y aceite, fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura, que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Está hablando sobre la idolatría. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Tomaste tu vestido de diversos colores y la cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan
también que yo te había dado, la flor de la harina, el aceite y la miel con que yo te mantuve, tuviste delante de ellas para olor agradable, y fue así, dice Jehová el Señor. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que había dado a luz para mí, y los sacrificaste a ella para que fuesen consumidos. Eran poca cosa tus fornicaciones. Y sigue hablando de cómo Dios entonces, como a una esposa a quien le recuerda su pasado en el que fue despreciada por las naciones de la tierra, como le registré allí, y cómo Dios la redimió para hacerla su esposa. Recuerda cómo la dignificó, le proveyó de riqueza, de cuidado para su hermosura, y la vistió de honra al llamarla reina de las naciones. Pero ella, Israel, en su hermosura y riqueza, cometió el grave pecado de olvidarse de la gracia de Dios, que es un problema del ser humano, que cuando hay abundancia de bienes, de riquezas, tiende a olvidarse de Dios y pone su confianza en las riquezas, pone su confianza en el hombre y se olvida de la gracia de Dios. Israel entonces se olvidó de todas las propiedades, fueron concedidas y adulteró adorando a ídolos. Dios le dice a la nación de Israel en Ezequiel 16:38, y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos. Esta indignación de Dios es producto, por supuesto, de la transgresión del pacto que tenía con Israel. No es un celo caprichoso, es importante entender eso, es a causa del pecado. Es el celo de Dios porque se transgrede su gloria. Luego vemos en la iglesia, en el Nuevo Testamento, usted diría, bueno, eso es en el Antiguo Testamento, no, en el Nuevo Testamento también Pablo en 2 Corintios 11:2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Entonces es importante, sobre todo los que estamos casados, los que conocen el matrimonio, la importancia de la fidelidad de una esposa a su esposo. Y que Dios, por supuesto, juzga y castiga el adulterio. Celo, la palabra celos en el original griego, significa, la raíz de la palabra española celo, significa anhelo, entusiasmo, deseo intenso, entrega apasionada. En este caso, en el original griego, la palabra contiene la idea de cuidado o esmero en hacer una cosa. Y hay varias citas como 2 Corintios 7:11, 2 Corintios 9:2, Filipenses 3:6. Celos o ser celoso es estar con celos también. Dios, por supuesto, sí, en Deuteronomio 28 también ese era el pacto. En Deuteronomio 28 está el pacto. Del 1 al 14 están las bendiciones y del 15 en adelante están las maldiciones. El apóstol Pablo entonces enseña aquí en 2 Corintios 11:2 que una de las razones por la cual servía el evangelio de la iglesia era por el celo de Dios. La manera como él servía, entendía el celo de Dios. Es un celo que Dios mismo había puesto en Pablo como creyente. Y entonces, pues, nos preguntamos, ¿tú tienes celos por la gloria de Dios o por la tuya? ¿De qué manera somos celosos por la gloria de Dios? Si Dios es celoso como un esposo, seamos nosotros también en nuestra adoración a Él. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, entramos a una relación de amor eterno con el Señor, en una relación de pacto matrimonial. En esta relación entre Dios y la iglesia, Dios reclama una adoración exclusiva hacia Él. Escuche la palabra nuevamente, exclusiva hacia Él. Y por eso la Biblia recoge y registra el símil de un marido que cela a su esposa. Pero en este caso es Dios que cela a su esposa, que es la iglesia. En el Antiguo Testamento era el pueblo de Israel, en el Nuevo Testamento es la iglesia que la cela, por supuesto, porque Él exige la adoración. Exacto, eso lo vamos a ver más adelante. Él exige la adoración exclusiva para Él. Demanda amor supremo de parte de su iglesia. Y es algo que la iglesia muy poco conoce. Cree que el celo de Dios es parecido al celo de los hombres y no es igual.
Entonces, la relación de exclusividad entre Dios y su iglesia, como la de un esposo con su esposa, como un símil, se observa en el celo de Dios para mantener la santidad y fidelidad en su pueblo. La cela no para hacerla infeliz, sino para que no lo sea. Dios demanda que su iglesia sea exclusivamente suya. Dios no tolera la idolatría, es decir, que no pongamos nuestra confianza en ídolos. Estas referencias del Antiguo Testamento, inclusive Pablo las usa en el Nuevo Testamento, sobre todo en 1 Corintios 10, 14, dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Debemos apartarnos de todo lo que Dios ve como idolatría. 1 Samuel 15, 23 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, lo que es la terquedad, la arrogancia, el orgullo. Dios lo ve como idolatría. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. O sea, en este caso se lo estaba diciendo a Saúl, pero eso aplica para cada uno de nosotros, de su iglesia también. En Colosenses 3, versículos 5 al 6, el apóstol Pablo también nos advierte y nos confronta diciéndonos antes, en versículos 1 al 4, ya ha dicho que si hemos muerto al mundo, que si hemos resucitado con Cristo, pues debemos poner la mirada en las cosas de arriba, en las cosas del cielo, no en las cosas terrenas. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Y entonces en Colosenses 3, 5 al 6 dice: hace morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Todo esto, además de la terquedad, la arrogancia, el orgullo, es considerado por Dios como idolatría. Y Dios celoso está en contra de eso y castiga esa idolatría. La terquedad, la arrogancia, las pasiones desordenadas, la fornicación, las impurezas, los malos deseos, la avaricia, Dios la ve como idolatría. Y es algo que la iglesia debe saber, debe conocer. Dice: cosas por las cuales la ira de Dios, que es otro de sus atributos, viene sobre los hijos de desobediencia. La otra imagen, la otra figura con la cual se representa el celo de Dios en la palabra, en el Antiguo Testamento, es el celo de Dios como guerrero en batalla. En Isaías 42:13 dice: Jehová saldrá como gigante, y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Entonces Dios se presenta como ese guerrero celoso para salvar a su pueblo porque la ama. En la primera mitad del libro de Isaías, Dios había anunciado que traería juicio a Judá por su idolatría. Y en Isaías 42, en adelante, Dios habla de la bendición que traerá después del exilio, que es liberación. Entonces en Isaías 42:13, Dios se presenta como el guerrero divino que se viste de justicia, salvación, venganza y celo por su pueblo, el cual está sufriendo a causa de sus enemigos. Igual hace el Señor por su iglesia. En Mateo 16:18 le dijo a los discípulos: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios va como guerrero celoso, va a guardar su iglesia, va a pelear por ella, y las puertas del Hades no van a prevalecer, por muy fuertes que sean, por muy contundentes que sean, por muy grandes que sean el ejército del enemigo. Su iglesia va a permanecer y va a estar en la tierra hasta que lo decida y venga por su iglesia. Como dice 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17. Vemos que el celo de Dios es también su ferviente entonces motivación por vencer a sus enemigos, por amor a su pueblo, su iglesia y su familia. Esa es otra de las imágenes, como esposo, como guerrero salvador. Nos preguntamos entonces: ¿tienes este celo por proteger a tu familia, incluyendo la familia de la fe? ¿Tienes celo por proteger espiritualmente a tu familia, preparándote, estudiando la palabra de Dios? ¿Tenemos celo por Dios o solo vivimos para nosotros? Algunos dicen:
gloria a Dios, pero están diciendo gloria a Dios, pero a la vez se están exaltando ellos mismos. Está como el ejemplo del que dijo, bueno, he ayunado 40 días y el día de hoy ya llevo 41. Para la gloria de Dios le gané a Moisés, al Señor y a Elías. Eso no es para la gloria de Dios. Se está exaltando es Él, aun cuando nombra la gloria de Dios. Según de Tesalonicenses 1:8 dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, así vendrá el Señor en llama de fuego, ni obedecen al Evangelio, amigos de Dios. La iglesia tesalonicense fue una iglesia muy perseguida, inclusive por los mismos judíos, y el Señor les dice que los enemigos de la iglesia tendrán su retribución con el Dios que es fuego consumidor. Como llama de fuego dará retribución, vendrá para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En Nahum 1:2 dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Esa es otra de las figuras que nos enseñan al Dios celoso, sus atributos. La otra figura es el celo de Dios como fuego de ira y amor que nos enseña la palabra de Dios. La Biblia enseña que el celo de Dios es ardiente como el fuego. Por eso nos enseña que Dios es fuego consumidor. Y la vemos como dos manifestaciones, el fuego de amor de Dios en Cantares 8:6 y el fuego de la ira del Señor en el Salmo 79:5. En Cantares 8:6 dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. Y el Salmo 79:5 dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová? Estarás airado para siempre, arderá como fuego tu celo. Así que la figura del fuego como el celo del Señor era algo que los judíos comprendían, porque el fuego como figura también es ocupado para hablar de la esencia misma de Dios, ya que Él se presentó a sí mismo de esa forma, como fuego. Se le presentó una llama ardiente a Moisés en Éxodo 3, allí. Y como columna de fuego cuidaba a Israel de noche, no solo para guiarlos, sino también para cuidarlos, que no se acercara ningún animal depredador, ni los animales que salen en la oscuridad de noche a buscar alimento, pues a estar alumbrado y a ver fuego, calor y luz, pues no se podían acercar, y de esa manera Dios cuidaba a su pueblo. Deuteronomio 4:24 nos recuerda, porque Jehová tu Dios es fuego, fuego consumidor, como lo va a decir también en Hebreos capítulo 12, versículo 29. Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Y su celo pues lo manifiesta consumiendo con fuego lo que ha de consumir. Lo que Dios está diciendo es que ese fuego de su presencia, su misma esencia, define su celo santo y divino como un fuego que todo lo consume. Sofonías 1:8 dice, ni su plata ni su oro podrá librarlos, en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Temas que nunca escuchamos en las predicaciones porque no le agrada a la gente escucharlo. El fuego de su amor lo muestra salvando, y el fuego de su ira castigando justamente el pecado. Por eso dice 2 Reyes 19:31, de Jerusalén saldrá un remanente y del monte Sión sobrevivientes. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dios proveerá. Lo que está diciendo es que una de las razones por la que Dios salva a sus elegidos, los redime y justifica sin merecerlo, es por su celo también, por su gracia también, por supuesto, y haciendo justicia al pacto que Él estableció con el pueblo de Israel y con la iglesia. El celo de Dios se presenta como el ardiente amor por sus elegidos y el ardiente odio por el pecado. En otras palabras, la ardiente vindicación, que es hacer justicia de su santidad. Debemos entonces reflexionar si damos gloria a Dios o no. ¿Cómo es tu celo por su santidad?
Otra pregunta es, ¿cómo es tu celo por la verdadera justicia en la sociedad? La justicia según Dios, no los hombres. Entonces el celo de Dios es su esencia, por tanto podemos definir el celo divino, así como lo definimos allá en la introducción, como la infinita y ardiente determinación de Dios por glorificarse a sí mismo en la vida de su pueblo. Cuando los hijos de Aarón adoraron con fuego extraño en el altar, fueron consumidos con fuego, porque era una adoración extraña, estaban ebrios y quisieron de esa manera adorar a Dios. Permítame grabar. Estamos en la lámina número 14, hablando del celo de Dios como fuego de ira y amor. Entonces el celo de Dios decíamos que es su esencia, por tanto podemos definir el celo divino como la infinita y ardiente determinación de Dios por glorificarse a sí mismo en la vida de su pueblo. Isaías 9, 6 y 7 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. O sea que ese pacto, esa promesa se cumplirá porque Dios tiene celo por su pueblo para salvarlo por su amor.